Les doy la bienvenida a los que son asiduos a nuestras conferencias y a los que no lo son, bienvenidos sean también. Sabéis que se celebra este año el 125 aniversario de la fundación de nuestra asociación. Entonces, bueno, el protagonista hoy es Fernando Delgado. Fernando Delgado sabe mucho del Liceo de Mérida. De hecho, escribió un libro, él es cronista de la ciudad y escritor, periodista, maestro de escuela, que es lo que a él le gustaba, ¿verdad, Fernando? Que se dijera maestro de escuela. Y bueno, yo no quiero entretenerme mucho más, porque le voy a dar la palabra a nuestro señor alcalde. Bienvenido, Antonio. Katy, bienvenido a la Corporación Municipal, los que están presentes, Julio César. Y bueno, yo agradezco mucho al Ayuntamiento de Mérida por todo cuanto hace por el Liceo de Mérida. Siempre nos ayuda en todo lo que puede. Así que muchas gracias, alcalde, te doy la palabra. Bueno, primero, gracias Fernando y gracias a la Sociedad del Liceo por invitarme. Gracias sobre todo por estos 125 años de Sociedad del Liceo, que es un buen aniversario. Y qué mejor manera de iniciar este ciclo de conferencias que hoy empieza que hacerlo con Fernando, ¿no? Fernando Delgado, cronista de la Ciudad de Mérida, nos acompaña también Chema, José María, también cronista de la Ciudad de Mérida. Y bueno, hoy, Fernando, para nosotros es un día importante, ¿no? Es un día importante porque se inicia este ciclo de conferencias que patrocina el Ayuntamiento en el Liceo, pero también lo es porque tenemos la oportunidad de asistir a la presentación de este cuaderno, de este libro tuyo, que habla precisamente sobre esta historia del Liceo de Mérida. Una ciudad sin historia no es nada, y lo decimos desde la perspectiva de esta ciudad con tanta y tantísima historia, y el Liceo forma parte de la historia moderna de Mérida. Y en el Liceo, como le gusta recordar mucho a Antonio Vélez, alcalde, Antonio Vélez, alcalde, el Liceo forma parte también de ese bien inmaterial, intangible, que tiene esta ciudad y que muchas veces no se reconoce por el conjunto de Mérida. Que hoy estéis tantas aquí y tantos socios y amigos y amigas, significa que el Liceo está más vivo que nunca. A pesar de que en distintas épocas y en distintas etapas pues los avatares del tiempo hayan podido mermar el impacto que el Liceo como sociedad tenía en la ciudad de Mérida. Yo qué voy a decir del Liceo, cuando me toca parte del Liceo, mucha gente no lo sabrá, otros muchos sí, pero mi abuelo Antonio fue abastecedor de la bodeguilla del Liceo. Antonio Osuna Pereira fue el abastecedor de la bodeguilla del Liceo y fue también abastecedor de lo que fue la cantina del Liceo, el bar del Liceo, durante muchísimos años con su hermano Enrique, con su hermano Manolo, cuando vinieron de Málaga y se hicieron cargo precisamente del servicio de hostelería del Liceo durante muchos años. Recuerdo además un artículo muy bonito al respecto del Liceo que hizo nuestro querido José Luis Arellano en su momento, hablando de cómo él se casó en la bodeguilla del Liceo. Cuento esta anécdota o los muchos artículos que ha escrito Fernando en su pecholata hablando de la sociedad del Liceo, pues para expresar el agradecimiento no solo personal como alcalde, sino también de la ciudad de Mérida a lo que ha supuesto la sociedad. Así que, Fernando, yo, como decía la presidenta, como decía Tendi, el protagonismo aquí lo tienes tú, sobre todo porque tienes prisa como yo. Eso solo lo sabemos. Pues a ligera. Lo sabemos tú y yo. Bueno, tú y yo y Vélez y mucha gente que hay aquí. Pero de verdad, Fernando, muy agradecido de corazón, en nombre de la ciudad de Mérida, por todos estos años de trabajo, de investigación, por todos estos documentos que tienes, por todo ese legado histórico que, por cierto, te recuerdo hoy como alcalde, que tiene que estar ya en ese archivo histórico municipal para que tenga una conservación, para que pueda estar a disposición de todos aquellos emeritenses, los futuros nuevos emeritenses que también quieran consultarlo, y enormemente agradecido en nombre de la ciudad de Mérida por todo tu trabajo a nuestra queridísima capital autonómica, Fernando. Así que, deseando escucharte, muchísimas gracias a todas y a todos, y vamos a disfrutar de esta explicación de Fernando. Muchas gracias. Bien. Pues vamos a comenzar, y lo primero que vamos a ver simplemente es estamos en... Vale. Esta es Anafin. Y lo que tiene Anafin con el Liceo es lo siguiente, que nació en el mismo lugar que comenzó el Liceo, es decir, en el número 7 de la calle de la plaza de Santa María,
donde ahora está el cura Antonio Becerra. Allí comenzó el liceo. En los documentos que yo tengo, que nada más que los tengo yo, comenzó el liceo en el siglo XIX. Pasa un poco. Vemos aquí que hay dos sociedades. Una, el círculo emeritense, que era un círculo elitista. Algunos todavía le llaman el casino de los señores. Pero señores hay en todos los lugares que ha existido en Mérida de asociaciones y de todo tipo. Eso de los casinos de los señores, yo la verdad es que llevo más de 60 años socio de allí y también a socio de aquí. Y tengo que agradecerlo porque no sería justo que en la última asamblea, o hace un año aproximadamente o menos, la asamblea por unanimidad hizo que la sala de lectura del círculo emeritense se llamara Fernando Delgado, cosa que tengo que agradecer, claro. Y el otro era el círculo de artesanos, que también, bueno, el casino, el círculo emeritense, es del año 1870. El artesano de 1897, me parece. Es decir, que eran bastante antes. Y hubo un personaje que Antonio Farón era un médico que era de feria, se vino a Mérida aquí, primero estuvo en el seminario, se salió del seminario y se fue a estudiar medicina a Cádiz y salió una plaza en el hospital psiquiátrico. Y ese fue el primero que con un compañero suyo, que también era médico, Andrés Valverde Lillo, que está aquí uno de sus parientes, que es un encanto y el que más sabe de todos los Valverdes, que es Miguel Ángel. Miguel Ángel Valverde. Fueron los que ambos empezaron a ver qué hacían. Y se unieron con otro que era Felipe Trigo. Felipe Trigo era de unas características esenciales, siempre estaba protestando por todo. Y se unieron dos personas, Eugenio Macías y Tomás Lancho, y un personaje importantísimo después en Mérida, que fue Luis Moreno Torrado. Eugenio Macías, Antonio, esto te lo pido de verdad, fue el primer presidente del liceo, fue el primer presidente de la Cruz Roja. Durante años estuvo cuidando con Tomás Lancho, que era un socialista, era un republicano de siempre, bisabuelo de Ignacio Sánchez Amor. Pero te lo pido por este, el otro ya lo tiene, por Eugenio. Eugenio Macías se dedicó durante 2 años a recopilar por todo Mérida y se lo llevaban al comercio La Verdad, que estaba Lancho, comida de todo tipo para aquellos que venían en el tren de Cuba y Filipinas. O sea, es un hombre, fue el que hizo el periódico La República y se lo concedió porque no tenía un duro y la estaba pasando mal Luis Moreno Torrado. Y Antonio, como tengo tiempo para decirte que Eugenio Macías, merece una calle en Mérida porque hizo lo indecible por esta ciudad. Hasta el punto de que tenía un amigo que se fue a Málaga y murió enseguida, pero tenía una niña de 3 años. Eugenio Macías era un masón
de la logia masónica Augusta Emérita de aquí en Mérida, pero en la época del Liceo ya los masones no estaban, con Lancho. Y Eugenio Macías consiguió tanto para Mérida que al traerse a una niña de 3 años, Avelina Tarín la adoptó él como hija. Y él, que se casó por lo civil, las pocas bodas que había por lo civil, él la llevó a un colegio porque los padres sabían que eran religiosos. Pero los masones no eran ateos, ¿eh? Los masones también tenían sus ideales. Ciertamente religiosos de otro tipo, pero ideales, no eran ateos. Y cogió a doña Avelina y la trajo con ella. Vivieron en la calle Sagasta número 2 y ahí tenían comercio, él tenía propiedades, la mujer más. Y Eugenio Macías consiguió, después de mucho tiempo, hacerse con toda la parte de atrás donde estaba Resti. Y la parte de delante, donde viven los García de Vinuesa, esa la compró la mujer porque murió en el 36 este personaje. Y este personaje hizo por Mérida absolutamente todo lo que pudo. Y yo te pido, Antonio, una calle para esta persona, porque creo que merece, como primer presidente del Liceo, como el primer presidente de Cruz Roja, y también tenía una sociedad recreativa, vamos, que era la Tercia. La Tercia era en la calle Bastimento. La calle Bastimento es actualmente la calle Los Maestros. No me quiero prolongar, pero la calle Los Maestros me costó a mí, llamarse la calle Los Maestros me costó a mí una querella criminal. Lo curioso es que el que me denunció, me puso la querella, llevaba 2 testigos. Ángel Calle y Joaquín Martínez Trejo. Y yo llevaba 2 testigos. Ángel Calle y Joaquín Martínez Trejo. Y claro, el juez dice, esto es un cachondeo. ¿Cómo van a ser los dos mismos? Total, el caso quedó sobreseído. Pero era por la lucha de algo que se había hecho por parte de un concejal, que se había aprobado en pleno, pero después eran las comisiones permanentes. Y la comisión permanente, uno de ellos habló mal de una persona y yo le arreé por todos lados. Entonces yo arreaba así. Ahora ya no. Ahora ya estoy muy calladito, muy quietecito y muy bueno. Por cierto, Antonio, como caso curioso, había un periódico que se llamaba Plumas Nuevas y había mucha disciplina en la ciudad de Mérida y no se criticaba así como así. Y entonces, para criticar al ayuntamiento, Juan Valverde, que era farmacéutico, que le vendió la farmacia a Ángel Valverde, a Ángel Fernández, después la tuvo el hijo y ahora la tienen las hijas. Pues para criticar al ayuntamiento tenía un callicida para los callos. Y decía en uno de los versos que él tenía que como las calles estaban mal empedradas y no se arreglaban las calles, la única solución que había era el callicida Valverde, que quitaba los callos por las calles estaban mal empedradas. Era una forma de criticar al ayuntamiento, cosa que ahora no hace nadie. Y pasa, esto, como te digo, es una petición mía. Aquí está Tomás Lancho, que sí conseguí que se le pusiera una calle. Tomás Lancho tenía un comercio que era La Verdad, en la calle San Francisco. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Y a finales del siglo XIX, Tomás Lancho tenía allí un comercio. Y es donde se recopilaban, y tengo en mi documento originales todos los datos de todas las personas que daban dinero, que eran pocos,
daban hasta huesos para hacer sopa y cosas de esas así, imagínate, para aquellos que venían de Cuba y Filipinas para poderlos ayudar, y los ayudaban, tanto Tomás Lancho como él. Tomás Lancho tiene lo encontré investigando, y muchas veces que te encuentras algo que tú no buscas. Y a mí me encanta investigar. Y Tomás Lancho, resulta que viene el rey Alfonso XIII, en el año 1905. Y entonces el ayuntamiento, que era el alcalde Pedro Pacheco Lerdo de Tejada, le dijeron que había que hacer un recibimiento por todo lo alto. Venía en el tren, que con la orquesta la tocaba Carlos Espadiña, que era de aquí, era el que tenía en el liceo como el director de la orquesta de aquí, del liceo que había. Y Tomás Lancho se levanta, estuvo 19 años de concejal y dijo que no, que al rey le hicieran todos los honores que le dieran la gana, pero de florecitas y de arcos de triunfo, no. El liceo sí puso uno. Y dijo Lancho, vamos a hacer una cosa, vamos a gastarnos el dinero del ayuntamiento, pero algo que valga para el ayuntamiento y para Mérida. Y como venía en el tren, empedraron las calles desde la estación hasta el ayuntamiento. Buena idea. Y nada de flores. Vamos a hacer esto. Y esto lo hizo Tomás Lancho, que era un concejal heredísimo. Estaba también con Eugenio Matías en todo lo correspondiente, eran dos. Y otro personaje que era impresionante y que a mí me ha llamado enormemente la atención y que escribió del liceo más que nadie, le dedicó poemas al liceo más que nadie, es Luis Moreno Torrado. Luis Moreno Torrado era una inteligencia superdotado, era un superdotado. Vivió en Almendralejo. Terminó el bachillerato allí con sobresaliente y se fue a estudiar a Madrid, notaría y filosofía y letras. Pero no tenía un duro. La familia ya no podía más y se tuvo que venir. Y entonces Luis Moreno Torrado, la biblioteca de su pueblo de Salvaleón se llama así. Y se vino a Mérida. Y también Eugenio Macías lo recogió. Y Eugenio Macías lo hizo director del periódico La República, que duró desde el año 1897 hasta el 2005. Claro, ese periódico, por un periodista de esa categoría, que escribía poemas de maravilla, el periódico un día lo que hace, porque todos somos un poco soberbios, de hecho no hay duda en un momento determinado, lo que hace en un trocito pequeño, yo que me he leído todo, por desgracia ahora no puedo, lo que hace diciéndole a uno de ellos que se metía con él por un artículo que había escrito en un sitio, que era bueno el artículo, y después ese artículo lo he escrito yo. Y es que resulta que tenía seudónimo y prácticamente el periódico lo hacía él. Y era Eugenio Matías el que lo tenía como director y el que le pagaba. Las pasó muy mal. Era también republicano, como Lancho y como Eugenio Macías. Ambos eran... Y tú has conocido, Antonio, lo digo por Eugenio Macías, a Luis Matute, que ha muerto hace un año aproximadamente. Me parece que por aquí está su mujer, Sole. Bueno, pues estaba siempre con él. Él tenía 8 o 9 años. La parte de atrás, como he dicho, de donde estaba Resti, tenía una huerta y se iba con Luis.
y lo quería muchísimo al nieto. El nieto tenía 8 o 9 años, pues claro, murió en el 36 y en esa época Luis tenía 9 años. Pasó el tiempo, pero a Luis nunca se le olvidó su abuelo, Eugenio Macías. Y cuando fue a morir, le dice a su mujer: Sole, yo no quiero enterrarme con mis padres, quiero enterrarme con mi abuelo. Y Luis, hace poco, se enterró con su abuelo, con Eugenio Macías. Hasta ese punto tenía carisma este hombre. La verdad es que el Liceo ha tenido otros muchos personajes, como Andrés Valverde Lillo, Eugenio Macías no... sí, Eugenio Macías también, pero los nombres que yo no los leo bien. Felipe Trigo. Este es el... caramba. Felipe Trigo. Felipe Trigo era un cascarrabia. Siempre estaba diciendo que eso no, que el dinero tal cual. Todo esto en la plaza de Santa María. Y después, en febrero, era el primero, en mayo me parece, se compró el número 21 y 22 de la calle Santa Eulalia, donde estamos. Y eran 5 pesetas lo que costaban las acciones. Y este decía que era caro, tal cual. Se hizo un sorteo y perdió Felipe Trigo, que a mí, Antonio, tú sé que estás luchando mucho por esta ciudad, lo sé. Pero Felipe Trigo, cualquiera de vosotros coge el Google este que tenemos todo el mundo, de Felipe Trigo dice que estuvo en Trujillano. Sí estuvo en Trujillano, pero meses. En Mérida 5 años. 5 años. Aquí operó, que decían a la gente, cuando estaba mala de verdad, decía: a ti no te salva ni don Felipe. Era un buen médico, pero estuvo 5 años. Yo tengo hasta lo que ganaba a lo mejor poquísimo, ¿entiendes? Y vivía de las operaciones que hacía en el hospital. Y escribió los 3 primeros libros de Felipe Trigo, los escribió en Mérida y los editó en la imprenta de Pedro María Plano y Felipe y Corchero, después de Corchero. Y La ingenua era un libro picantón. Y era muy amigo, a pesar de cómo era él en el sentido de político, íntimo amigo de Felipe Aretio. Felipe Aretio era derecha pura, pero era muy amigo. Y cuando escribió el libro, Felipe tenía una hija guapísima, la madre de Carmen Espárrago Aretio, y le dijo que quería esa fotografía para que la pusieran en el libro. Y le dice Felipe: déjame el libro primero. Y era un libro casi pornográfico. Y le dice: no, mi hija no se pone ahí. Yo he escrito toda esa historia en los viajes escenarios de Meritense, son 3 tomos ya, y no le dejó poner la fotografía de su hija aquí. Y fíjate, Antonio, 5 años aquí, los 3 libros aquí, y a Felipe Trigo se le conoce como que estuvo en Trujillano. Esto nos pasa a los eméritos, a la meritense muchas veces. A mí me da rabia, me da mucha rabia. Tú, Antonio, que eres eulaliense,
tengo la suerte de tener aquí a mi entrañable José Luis de la Barrera, que para mí es como si fuera mi lazarillo, porque no podría hacer muchas cosas sin él. Hay una anécdota que no sé si tú la sabrás. Cuando se hizo la Reconquista, don Pelayo, cuando lucha la primera vez con los moros, por las caramuzas que ganó, no llevaba a la Virgen de Covadonga, llevaba el insignio y la insignia de Santa Eulalia, que se nos ha ido eso. Y hizo una iglesia que se llama Santa Eulalia en Cangas de Onís. Lo que no me acuerdo es cómo se llama el pueblo. Abamia. Y la iglesia se enterró la mujer de don Pelayo y él también, y estuvieron 2 siglos. Y la trasladaron después de 2 siglos a Covadonga. Y es como si hubiera estado en Covadonga y todo Covadonga. Que no. Que mi respeto a la Virgen de Covadonga y a todas las vírgenes. Pero que no. Que fue la Santa Eulalia. La Virgen Santa Eulalia. Que nos la han robado. A Santa Eulalia nos la han robado. Y nos la han robado un individuo que era un canalla de primera cabeza, por no decirle otra cosa peor, que tienen una estatua como para no tenerla, que era el obispo de Santiago de Compostela, Gelmírez. Gelmírez se vino a Mérida y se llevó la sede arzobispal de Mérida porque tenía embaucado al Papa y al Rey. Y se quedó con ella. Que el camino de Santiago no es el camino de Santiago, que es mentira. Que es mentira el camino de Santiago. Que todo lo que hace el camino de Santiago, mis respetos a todos. Pero que es el camino de Santa Eulalia, que desde el sur de Francia, el camino, todavía hay muchos sitios donde tiene el nombre eulaliense. Llegaban hasta Astorga. De Astorga cogían el camino hasta Sevilla, pasando por Mérida, y después en Sevilla, y de lo que hoy día es Marruecos, es decir, desde el norte de África, se pasaba por Sevilla, de Sevilla a Mérida, donde estaba Santa Eulalia, y ahí era el camino de Santa Eulalia, desde el sur de Francia hasta el norte de África. Y eso lo consiguió para ellos perfectamente, Gelmírez, pero a nosotros nos hizo la Pascua, porque cuando se llevaron de aquí el camino de Santiago, le hicieron un camino de Santiago y se llevaron la sede, pues Mérida cayó en picado de una manera tremenda. Por eso tenemos que seguir, Antonio, luchando por esta ciudad, por nuestra santa, la Eulalia, por nuestras personas que tenemos aquí, por aquellos que han luchado por esta ciudad y siguen luchando, y con el recuerdo de aquello. De modo que tenemos que conseguir que Mérida sea una ciudad como merece, porque es la mejor ciudad del mundo. Aquí no se puede haber, como no lo puede haber en ninguna parte del mundo, unas procesiones de la Semana Santa que sean los monumentos del tiempo de Jesucristo. Eso no se puede hacer nada más que en Mérida, en ninguna otra parte del mundo. Yo me acuerdo que mis nietos, cuando se lo cuento, pues me dicen, este está en otra bola, claro, es como la última vez que tuve con un nieto que me dice, abuelo, ¿cuántos años tienes? Digo, 87. Dice, pues ya te queda poco, ¿eh? Solamente saludaros a todos, daros las gracias a todos.
Yo sé que no sé si me he saltado alguna cosa más. Para terminar, la Junta Directiva Definitiva del la Junta Directiva Definitiva era Eugenio. Esto es 5 pesetas las 5 pesetas que costaba hacerse de liceo, y después esto es lo que costaba. Esto es de Francisco López de Ayala y García de Olán. Francisco López de Ayala y de la Vera, el padre del que fue alcalde de aquí, que lo mataron en la guerra. Exacto. La nueva sede y esta es la nueva sede del Círculo del Liceo, el 21 y el 22. Padre. Y este es el final. No sé si sabréis quién es. Mi padre era socio de aquí. Tengo que agradecérselo a Miguel Hernández, que me la dio. Y digo, yo termino hoy con mi padre. Que no hay día que no lo tenga presente. Y aquí está. Fernando. Su carnet de identidad. Su carnet de socio del liceo. Mérida, alba de Extremadura. La noche redonda gira entre las sombras oscuras, buscando en el día un alma luminosamente pura. Nosotros también buscamos el alba de Extremadura, algo que está en nuestras manos y donde no cabe duda. Y sabemos que el remedio es el amor que perdura, que nosotros le tenemos a esta tierra hermosa y dura. Y el lazo de amor es este, para esta ocasión que es única, Mérida, centro y partida, capital de Extremadura.